Vos antes tratabas a tus hijos como querías, pero ahora, como yo tengo el gobierno, te voy a enseñar de qué manera lo tienes que tratar. Porque el sistema del mundo te enseñó a maldecir cosas que Dios no maldice. El sistema del mundo te enseñó a expresarte según las emociones. Y porque estaba enojado, por eso dije lo que dije. Pero ahora que Dios empieza a tomar el gobierno, Dios también empieza a darnos algo llamado dominio propio, para que entendamos que las palabras tienen poder y que nosotros no podemos maldecir lo que Dios ya bendijo, y que nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios afirmó, y que nosotros tenemos que obrar y hablar de la manera que Dios habla y ver a los demás de la manera que Dios los ve. Hay que ser valiente para cuando la palabra viene y demuestra que hay ciertas deficiencias, hay ciertas cosas que todavía no has cambiado, que hay ciertas áreas y hay ciertos lugares y hay ciertos cajones que todavía están cerrados con llave, y que posee el llavero de esas cosas y se las tienes que entregar a Él. Porque a veces nosotros decimos, sí, Él es Señor de mi vida, Él gobierna mi casa, pero hay ciertos lugarcitos, ciertos archiveros que todavía nosotros tenemos la llavecita y no se las hemos entregado al Señor. Y Dios dice, yo soy tu Señor, yo voy a gobernar tu vida, voy a gobernar tu casa, voy a gobernar a tu familia, pero yo quiero el gobierno. Entregame todo el manojo, entregame todo el manojo de llaves que tenés. Hay que ser valiente. Decirle que está a tu lado, tenés que ser valiente. Hay que ser valiente para vivir una vida de equilibrio en la palabra de Dios. Mire lo que le dice unos pasajes más adelante. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Así que lo que Dios busca en este tiempo, como estamos hablando de sacerdote, es decir, lo que Dios busca de vos en este tiempo es que seas un sacerdote equilibrado. Dios no desea los extremos, porque los extremos siempre son malos. Pero Dios anhela que nosotros podamos vivir equilibrados en la palabra de Dios. Porque a veces nos agarra la vorágine esa, ¿no? La vorágine esa de que nos convertimos, ¿no?, en personas que somos súper espirituales y parece que estamos allá en una nube. Y de pronto de la nube bajamos directamente allá al otro lado. Entonces a veces estamos como con ganas de hacer un montón de cosas y a veces... Entonces Dios dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sé una persona equilibrada. Camina sobre la palabra, camina sobre esa verdad, camina sobre la ley que Moisés te dio, camina sobre ella. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Dios anhela el equilibrio, anhela que podamos ser personas equilibradas en todos los aspectos de la vida. Personas equilibradas en cuanto a la vida espiritual, personas equilibradas en cuanto a la vida emocional, personas equilibradas en cuanto a la vida familiar, personas equilibradas en cuanto a lo que Dios nos dio, porque cada uno de nosotros tiene un don, tiene una capacidad, tiene un talento. Alguno está lento, pero ya se va a despertar. Tienes una capacidad, tienes un ministerio. Entonces Dios dice, necesito que seas una persona equilibrada. ¿Sabe por qué?
¿Y sabe por qué Dios le da ese consejo a Josué? Porque si no inicia en la cabeza, si no inicia en la cabeza, todo lo demás se descompone. Y lo que Dios le estaba diciendo a Josué ahora, Moisés ya no está, así que vos vas a ocupar el lugar del liderazgo de toda esta familia. Vos vas a ocupar el liderazgo de toda esta gente. Por eso es que Dios habla directamente con Josué, le dice: conviértete en un hombre de la palabra, porque si tú te conviertes en un hombre de la palabra, entonces toda esta gente tendrá un ejemplo para modelar, tendrá un ejemplo a seguir. Decí conmigo: Dios le habla a la cabeza. ¿Cuántas cabezas hay acá? ¿Cuántas cabezas de hogar hay acá? Levanten su mano. Por eso Dios dice: empieza por ti. Porque si tú te conviertes en un hombre de la palabra, entonces toda esta generación va a tener no solamente la palabra, sino también va a tener un ejemplo. Va a poder visualizar que lo que la ley efectiviza, que lo que la ley transforma, que lo que la ley haga en tu vida, que lo que la ley produzca en todas las áreas de tu vida, lo va a ver y lo va a querer imitar. Por eso es que Dios en este tiempo está levantando sacerdotes. Y no importa lo que hemos vivido, no importa que tal vez hemos venido grande, no importa, porque Dios hace todas las cosas nuevas. No importa, no, pero yo tengo años vivido, tengo muchos años, tengo muchas cosas, han pasado muchas aguas debajo de este puente. ¿Quién no ha pasado por algunas cosas y algunas situaciones que de pronto, cuando es más grande, hay que cambiar? ¿Quién no ha pasado por historias tristes? ¿Quién no ha tenido un padre agresivo? ¿Quién no ha tenido en la historia alguna cosa que no quisiera repetir con sus generaciones? ¿Verdad que nosotros cuando empezamos a crecer decimos: no, yo cuando sea grande, mi hijo no va a ser como, yo no lo voy a educar a mi hijo como me educaron a mí? ¿Verdad? ¿A quién dijo eso en alguna oportunidad? No, yo voy a ser más comprensivo, yo lo voy a hablar. Basta de cinto, de varas, de manguera, de correa. Basta de chancleta. No, yo cuando yo sea más grande y tenga mis hijos, yo no le voy a dar la educación que mi viejo me dieron a mí. Aunque a veces muchos de nosotros fuimos como locomotora vieja, ¿no? Andábamos a leña, si no, no andábamos. Entonces, esas cosas nosotros las vamos viendo en el transcurso de la vida y decimos: yo voy a cambiar la historia de mi generación, de los que vienen detrás de mí. Y obviamente todo eso parte desde una voluntad o desde un deseo natural. Pero es mucho más elevado el deseo de Dios. Por eso Dios dice: lo vas a poder hacer, pero si te conviertes en un hombre de la palabra, lo vas a poder lograr. Si te conviertes en un hombre de la palabra, lo vas a poder hacer. Si cambias o me permites o le permites a la palabra hacerla el efecto que yo quiero hacer y que quiero producir en vos, Fernando. Porque si yo produzco ese efecto en vos, entonces tus hijos van a querer imitar lo que vos sos. Tus hijos van a querer amar al Dios que amás. Tus hijos van a querer honrar al Dios que vos honrás. Tus hijos van a querer servir al Dios que vos servís. Decirle que está a tu lado: tenés que ser valiente. Hay que ser valiente para cambiar nuestra forma de hablar. Por eso el consejo de Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Porque te vas a encontrar con situaciones donde tu boca te va a llevar a pecar. Y vas a querer maldecir el momento, el tiempo y las circunstancias que hoy te vinieron para agobiarte. Pero es justo ahí donde la palabra de Dios tiene que estar en tu boca. Y es justo ahí donde vas a tener el dominio propio para decir: yo en otra ocasión hubiese dicho tal y cual y tal cosa de esta situación, de esta circunstancia. Pero como Dios no quiere que yo hable así, entonces el diablo no me va a hacer pecar. Yo voy a declarar una promesa sobre esta situación. Porque mi palabra no van a poder transformar la circunstancia. Pero la palabra de Dios son espíritu y son vida. La palabra de Dios son eterna. Y la palabra de Dios tiene garantías. Y la palabra de Dios puede hacer aquellas cosas que humanamente yo no puedo hacer. Por eso Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y mire lo que le dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Convertirse en la boca de Dios para la tierra, convertirse en la boca de Dios para la familia, convertirse en la boca de Dios para las generaciones. Ese es el tipo de sacerdocio que Dios está levantando en este tiempo. Y ese es el tipo de sacerdocio que Dios va a formar en este tiempo. Y aunque no te guste, Dios lo va a hacer a su manera. Y aunque te cueste, Dios lo va a hacer a su manera. Y aunque no te cabe, vieron que siempre alguno dice: no me cabe. Aunque no te cabe, Dios lo va a hacer a su manera. Porque mientras por otro lado el enemigo está ensañado con la familia, está ensañado con la institución divina de Dios, mientras el enemigo quiere torsionar, quiere cambiar roles y quiere destruir directamente a la familia, por otro lado Dios dice: yo voy a levantar familias. Y voy a levantar familias conforme lo diseñé en la eternidad. Voy a levantar hombres, voy a levantar mujeres, voy a levantar hijos, generaciones en este tiempo. Por eso la Biblia dice que en los postreros días la maldad se va a incrementar. Vamos a seguir viendo cosas que tal vez nuestros padres jamás vieron. Vamos a ser testigos de cosas degradantes. Pero también vamos a ser testigos de que dice que la gracia sobreabundará. Así que vamos a ver cómo el diablo se manifiesta sobre la sociedad y cómo quiere pervertir los principios de Dios, las cosas que Dios estableció. Pero por otro lado, Dios va a levantar una generación de hombres sacerdotes de Dios. Va a levantar una generación de familias sobre los principios de Dios para manifestar luz en medio de las tinieblas. Ya cierro. Cuando digo ya cierro, falta como media hora. Diga conmigo: los hombres de la palabra no solo la estudian, sino que la meditan para aplicarla. Mire lo que dice esta versión, la versión NTV. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. La traducción TLA dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. Diga conmigo: la palabra de Dios no es para estudiarla, no es para guardarla en la mente. Diga conmigo: no es para guardarla en la mente, es para llevarla a la práctica.
La palabra de Dios se hace vida cuando la evidencias. La palabra de Dios se hace vida cuando los demás notan y experimentan que hay algo transformador dentro de tu ser, que no lo has producido tú, sino porque le has permitido a la palabra producir toda esa transformación. Che, mirá, vos sabés que estás distinto, tu manera de pensar es distinta. En otra ocasión, yo sé cómo hubiese actuado. Te conozco desde años, vos chiquito, te conozco desde años, yo sé cómo eras. Pero ahora cada vez que te escucho me doy cuenta que has cambiado en tu manera de pensar. No sabés vos. Para vos parecía común todas las cosas que decías cada vez que te enojaba. Soltabas una tras otra. Y ahora yo soy testigo presencial de que ya no sos así, de que ya no te manifestás así, que ya no actúas así. Tus palabras han cambiado. Y todo eso porque la palabra está produciendo efecto en los hombres de Dios, en los sacerdotes de Dios. Por eso Dios le dice, está bien que la medites, porque ellos tenían que meditarla. Y dice que cuando iban con los hijos, venga Fernando, usted va a ser de mi hijo, no sé cuántos años tiene usted, pero hagamos de que usted es mi hijo. Me salió grandote el hijo. Entonces dice que cuando iban con los hijos al campo, el padre le iba recitando la palabra, le iba recitando la ley, los mandamientos. Y dice que cuando estaban trabajando recitaba los mandamientos. Cuando volvían a la casa, dice que le seguía recitando la palabra de Dios. Dice, esta palabra la repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y cuando andes por el campo la hablarás, cuando estés cosechando la hablarás, cuando estés sembrando la hablarás. Así que ellos se tenían que ejercitar sabiendo cómo era la palabra, porque ellos eran los que iban a transmitir a sus generaciones la palabra de Dios. Ellos eran los que se iban a llenar de la palabra para que la palabra genere una transformación en su propia vida, y también para poder ministrar por medio de la palabra a sus hijos, a su casa, a su esposa, a su siervo. Ellos se iban a convertir en la boca de Dios, hablando una palabra de verdad. Así que cada vez que ellos salían tenían que ir repitiéndose una promesa. Y dice que tenían que meditar en esa promesa. Pero no solamente se podían quedar meditando en la promesa, porque Dios le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es para que la leas, no es solamente para que la medites, sino para que la guardes y para que la apliques. Diga conmigo, porque cuando la aplico, diga conmigo, porque cuando la aplico, entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Y cierro con esto. La pregunta es, justo hoy hablaba acerca de esto, en la oración que se ministró, fue acerca de esto. Las preguntas son, ¿cómo anda tu vida espiritual? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo está mi vida espiritual? Porque si yo me estoy ajustando a la palabra y le estoy permitiendo a la palabra que surja efecto en mí, entonces hay muchas cosas que comienzan a ser modificadas por medio de ella. Y yo me ajusto a la palabra, entonces entiendo que ese tiempo que yo disfruto con ella es un tiempo que no está perdido, sino que está invertido para que Dios produzca esa transición y transformación que anhela hacer en mí. ¿Cómo está tu vida en lo matrimonial? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuánto he cambiado en estos años que conozco al Señor? ¿Cuántas cosas he modificado en la forma y en las expresiones para con mi esposa?
¿Cuánto he cambiado en la forma de hablarle, en la forma de corregirla, en la forma de expresarle a veces las cosas que tal vez no gustan? ¿Cuánto he cambiado? ¿Cuánto le estoy permitiendo yo a la palabra que haga efecto en mi relación matrimonial? Porque Dios necesita también estar en tu matrimonio. Y porque Dios quiere estar en el gobierno de tu matrimonio. ¿Te has hecho la pregunta cómo es el trato mío para con mis hijos? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo es la relación que tengo con mis hijos desde los primeros días hasta ahora que he conocido al Señor? ¿Cuánto he cambiado en la forma de hablar, en la forma de conducirme, en la forma de expresar, en la forma de dominar mis enojos, en la forma de dominar esos momentos de ira y sujetar la lengua para no decir lo que pienso, sino para expresar lo que Dios dice? ¿Cuánto ha cambiado mi vida en eso? Si han hecho la pregunta, es bueno hacerlo. De hecho, la Escritura dice en el libro de Corintios que nosotros debemos examinarnos. Y esa palabra examinar no es solamente para cuando vas a tomar la cena del Señor. Esa palabra examinarnos tiene que estar todos los días de nuestra vida. Tiene que estar latente, tiene que ser vigente. ¿Cómo resolví el conflicto con mi esposa? ¿Cómo resolví el conflicto con mis hijos hoy? ¿Estoy madurando en ello o todavía me falta? ¿Cómo salí de esa situación apremiante que a veces te sofoca, que te sentís sin aire y que por momentos parece que querés tirar todo por la borda? ¿Cómo es? ¿Cómo es mi vida? ¿Cuánto ha cambiado mi vida desde que conozco a Cristo? ¿Cuánto ha cambiado mi vida desde que le estoy permitiendo a la palabra surgir efecto en mí, producir la transformación en mí? Y por último, tus finanzas para con Dios, ¿cómo andan? Y acá voy a tocar un puntito que a muchos no les gusta, pero tengo que decir, porque muchos toman como banal esto. Cuando se habla de finanzas, se habla de honrar a Dios. Cuando se habla de esas palabras que a muchos les ofenden, ofrenda, diezmo, son ofensivas para muchos. Pero quiero decirte que Dios está interesado en hacerte próspero en todas las cosas. Por eso la palabra que Dios le da a Josué le dice, para que guardes y hagas conforme a todo, diga conmigo, todo, no solo lo que te gusta, porque nosotros somos selectivos en las cosas que tienen que ver con la verdad de Dios. Entonces somos selectivos en algunas cosas. Y hay cosas que no nos gustan que se nos hable, pero Dios nos quiere hablar porque sabe que muchos estamos más asentados en eso que en lo que Dios verdaderamente es. Entonces, para muchos hablar de las finanzas, hablar de los recursos es banal. No, vaya salió de vuelta con esto, todo plata. No. Quiero decirte que Dios estableció principios para que también la economía funcione. Quiero decirte que Dios estableció principios para que vos seas prosperado, porque Dios también quiere prosperarte. Porque la prosperidad de Dios no es solamente la prosperidad espiritual, ministerial, familiar, física. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Dios quiere bendecirte espiritualmente, emocionalmente, físicamente y económicamente. Y Él establece principios
Y no lo establece porque tiene una necesidad. Él establece principios porque quiere probar tu obediencia, porque a lo que Dios le agrada es tu obediencia. Y si tú obedeces a Dios, entonces Dios dice, no, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, yo voy a desatar la prosperidad. Porque veo un hijo que está siendo obediente. Dios no necesita lo que tú tienes, pero tú necesitas lo que Dios tiene. Por eso a muchos cuando le toca la billetera parece que le tocaste el corazón. ¡Ay! Le agarra taquicardia. Pero el hecho es que necesitamos reconocer de una vez por todas que cuando nos entregamos a Cristo lo perdimos todo. Y cuando nos entregamos a Cristo no le entregamos solamente el alma. Cuando nos entregamos a Cristo nos entregamos íntegramente. Y que ahora Él tiene el gobierno de todo. Y que Dios quiere que todo nos funcione. Decirle, Dios quiere que todo te funcione. Dios quiere que todo te funcione. Por eso Dios dice, no sea selectivo con las cosas. No te estoy diciendo que leas solamente lo que te conviene de la ley y lo otro lo dejes aparte, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diga conmigo, de la A a la Z. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no solamente lo que te conviene, no solamente lo que vos crees que te puede beneficiar, a todo lo que en él está escrito. Y lo que en él está escrito tiene que ver con la vida espiritual tuya, lo que en él está escrito tiene que ver con la vida, con el ministerio que Dios te dio, lo que en él está escrito tiene que ver con la esposa que Dios te dio, lo que en él está escrito tiene que ver con cosas que tienen que ver con tus hijos, con tus generaciones, lo que en él está escrito tiene que ver también con tu economía. Y Dios quiere y Dios anhela que la economía te funcione si empiezas a establecer principios. No hay forma de esquivar las cosas. Muchos tienen una cintura tipo Messi para gambetearle a este tipo de cosas. Muchos son rapidísimos para gambetearle a este tipo de cosas. Y otros buscan algún vericueto por el costado a ver cómo evadir esto, pero que me funcione igual. Decirle que está a tu lado, no te va a funcionar bien. Nunca te va a funcionar si no practicas los principios que Dios estableció en su ley. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces, miren, a Dios le vuelve a garantizar algo. Le dice, yo voy a cumplir con lo mío, vos haces lo tuyo. Y si vos haces lo tuyo, entonces todo te irá bien. Todo te irá bien. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios está levantando hombres comprometidos en este tiempo. Dios está levantando sacerdotes comprometidos. Y Dios anhela hacer en este tiempo, formar en este tiempo hombres de la palabra, que no solamente la tengan, que no solamente la sepan, que no solamente la estudien, que no solamente la mediten, sino que también la lleven a la práctica, que la apliquen. Porque cuando la empiezas a aplicar, cada vez que se descubre una verdad, cada vez que descubres algo nuevo, cada vez que alguien lee y descubre algo nuevo, es bueno que lo pueda aplicar. Porque cuando Dios te lo da es para que lo apliques, para que te funcione.
Porque todo lo que Dios dijo funciona. Porque todo lo que Dios garantiza funciona. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo no lo hará. Y todo lo que Él dijo es verdad, porque la misma palabra dice, su palabra es verdad. Y Dios quiere y anhela en este tiempo levantar hombres y sacerdotes que vivan según la verdad de Dios. Y que la verdad te funcione en todos los aspectos de la vida. Y que la verdad te funcione en todas las áreas de la vida. Dios quiere levantar en este tiempo ese tipo de sacerdocio, ese tipo de sacerdotes que sean comprometidos con la palabra y que le permitan a la palabra producir todo aquello que Dios desea producir. En el pensamiento, en las palabras, en la forma, en las actitudes, en la conducta, en las expresiones, en todo lo que se te venga a la mente ahora. Dios quiere producir transformación a través de su palabra para levantar un sacerdocio conforme a su corazón. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Mira que te mando que te esfuerces. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todo lo que la ley, para cuidar de hacer y de permitirle a la palabra que haga la efectividad que necesita hacer en tu corazón, que transforme lo que necesita transformar, que transicione lo que necesita transicionar. Solamente esfuérzate y sé valiente. Porque hay días que no tendrás ganas, hay días que estarás débil, hay días que tal vez creas y hay días que tal vez no tengas la fe suficiente como para permanecer, pero esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente y permanece hasta ver el cumplimiento de todas las cosas que Dios traerá sobre tu vida. Esfuérzate y sé valiente hasta ver que la palabra en tiempo y forma se va a cumplir y que Dios va a ejecutar y que Dios va a garantizar todo lo que ya ha dicho y que cada promesa comenzará a hacerse realidad, porque lo que sale de su boca no vuelve a Él vacío, sino que producen aquello por cual Él la envió. Así es la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No vuelve a mí vacía, sino que produce. En tiempo y forma produce. En tiempo y forma lo hace. En tiempo y forma lo hace. Y crea aún aquellas cosas que tus ojos no han visto. Dios levanta en este tiempo ese tipo de hombres conforme a la palabra. Dios levanta en este tiempo ese tipo de sacerdocio. Dios levanta en este tiempo sacerdotes conforme a su palabra, entendidos, pero también aplicados, llevando cada principio a establecerse para ver cómo Dios va garantizando todo aquello que dijo. Y siendo testigos presenciales de cosas que los ojos jamás han visto. Pero ese es el tipo de hombre que Dios busca en este tiempo. Así que cierre sus ojos ahí donde está. Si usted quiere expresar su corazón, dígale: Señor, te doy gracias por esta palabra, porque la verdad que me abre un campo enorme, la verdad que me ha traído grandes verdades, la verdad que me ha descubierto cosas que tal vez no conocía, no entendía, la verdad que me ha aclarado, Señor, cosas que no estaba conociendo, pero yo